Por miedo a... Al querer decirlo en inglés, podemos creer que de algún modo debemos usar afraid. Sin embargo, afraid no significa miedo en realidad, sino temeroso. Cuando decimos tengo miedo, en inglés estamos diciendo soy temeroso. I'm afraid. Entonces, ¿cuál es la palabra adecuada por miedo, temor? Fear. Y este es el sustantivo que debemos usar al decir por miedo a, por temor a. En inglés se dice por miedo de, for fear of, for fear of. También pueden usar out of fear of, out of fear of. Recuerden que el verbo que siga a of siempre tiene que terminar en ing. Me quedé callado durante la reunión por miedo a decir algo equivocado. I stayed quiet during the meeting for fear of saying the wrong thing. Él revisó bien su trabajo por temor a cometer un error. He double-checked his work for fear of making a mistake. Ella no se enfrentó a su jefe por miedo a perder su trabajo. She didn't confront her boss out of fear of losing her job. Él escogió permanecer anónimo por temor a represalias. He chose to remain anonymous out of fear of retaliation. People are afraid to go out at night for fear of being robbed or killed. He did not leave the ring out of fear of an opponent. Y ahora pasemos a los extras en este video. Y si encuentran todo esto valioso, por favor den un like al video. Es gratis. Ahora veremos algunos nombres bíblicos o biblical names, que muchos angloparlantes utilizan hoy en día. Mateo es Matthew. Isaac, Isaac. Abraham, Abraham. Noé, Noah. Josué, Joshua. Y estos son nombres que mucha gente hoy en día han recibido. Por ejemplo, el actor Matthew McConaughey. Isaac Newton. Abraham Lincoln. Elías es Elijah, pero también es popularmente pronunciado con una A inicial débil. Elijah. Benjamín, Benjamin. Jonás, Jonah. Lucas, Luke. Elijah Wood. Benjamin Franklin. Jonah Hill. Daniel es Daniel. Adán, Adam. Jacob, Jacob. Raquel, Rachel.
Rachel, Rachel. Israel, 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 Israel. Si ustedes tienen el nombre de Israel, tengan cuidado si están en los Estados Unidos, debido a que la pronunciación del nombre es Israel y se asemeja a es real, es real. Algunos estadounidenses creen que el nombre se escribe de esta manera y pueden escribir tu nombre de este modo en un documento, en una torta de cumpleaños, y hay que hacer la aclaración por adelantado. Como saben, la escritura correcta es la misma que nosotros usamos en nuestro idioma. Israel. Tienen que decirles, it's spelled I-S-R-A-E-L. Israel. Daniel Radcliffe. Daniel Radcliffe. Daniel Radcliffe. Adam Sandler. Adam Sandler. Adam Sandler. Rachel McAdams. Rachel McAdams. Rachel McAdams. Ahora voy a darles típicas preguntas cortas o short questions que los angloparlantes pueden hacerles, pero de la manera más borrosa posible, para que ustedes puedan aprender a reconocerlas, aun si se dicen de la manera más rápida y poco comprensible. Al final de la lista de preguntas, ustedes van a oírlas sin texto, y les aseguro que podrán reconocerlas todas. Comencemos. ¿Decías? En inglés se dice you were saying, you were saying, you were saying. Lo están atendiendo. Se dice are you being helped? Are you being helped? Pero algunos hasta lo pueden decir de este modo. You being helped? You being helped? You being helped? ¿Usted trabaja aquí? Do you work here? O hasta you work here? You work here? You work here? ¿En qué le puedo ayudar? How can I help you? How can I help you? How can I help you? Esto significa, ¿qué es eso? Pero muchos angloparlantes te hacen esta pregunta también cuando no entendieron lo que dijiste. Es como si hubieran dicho, ¿qué dijiste? Was that? Was that? Y a veces lo dicen de este modo. Was that? Was that? Was that? Esta es otra forma de decir, perdón, no entendí lo que dijiste. Pardon me? Pardon me? Pero muchas veces omiten por completo la D de pardon. Pardon me? Pardon me? Pardon me? Esta es otra forma de decir, perdón, ¿qué dijiste? I beg your pardon. De una forma súper rápida. Beg your pardon. Beg your pardon. Beg your pardon. Esta pregunta no significa ¿qué estás haciendo? Cuando te digan, so what do you do? So what do you do? So what do you do? Quieren saber qué haces en la vida, qué estudias, en qué trabajas. Y la forma completa es esta. What do you do for a living? What do you do for a living? What do you do for a living? ¿Cómo te ganas la vida? ¿En qué trabajas? ¿De dónde vienes? Where are you from? Dicho de forma rápida. Where are you from? Where are you from? Where are you from? ¿Está ocupado este asiento? Is this seat taken? Is this seat taken? Dicho de una manera más rápida. Is it taken? Is it taken? Is it taken? ¿Estás usando esto? Are you using this? O you using this? You using this? You using this? ¿Qué significa eso?
What does that mean? What does that mean? What does that mean? O what's that mean? What's that mean? What's that mean? ¿Te importa si fumo? Do you mind if I smoke? Do you mind if I smoke? De forma corta y más rápida. Mind if I smoke? Mind if I smoke? Mind if I smoke? ¿Te estoy estorbando? Am I in your way? Am I in your way? Am I in your way? ¿Está usted en la cola o la fila? Are you in line? Are you in line? Are you in line? ¿Es esto tuyo? Is this yours? Oh, this yours? This yours? This yours? ¿A quién le toca? Whose turn is it? Whose turn is it? Whose turn is it? Lo que te dicen en una tienda de comida rápida. ¿Para comer aquí o para llevar? For here or to go. For here or to go. For here or to go. Ahora escuchemos las oraciones sin texto. You using this? You using this? Pardon me? Pardon me? So what do you do? So what do you do? Where you from? Where you from? How can I help you? How can I help you? Mind if I smoke? Mind if I smoke? What's that mean? What's that mean? Is it taken? Is it taken? Are you in line? Are you in line? This yours? This yours? For here or to go? For here or to go? Am I in your way? Am I in your way? You were saying? You were saying? Whose turn is it? Whose turn is it? What do you do for a living? What do you do for a living? Beg your pardon? Beg your pardon? You work here? You work here? What's that? What's that? You being helped? You being helped? Ahora pasemos a ver un segmento de la entrevista al actor y comediante Adam Sandler, en donde él está hablando de su película Hustler. Pongan atención y esfuércense por captar lo que se dice. Hustle's been critically acclaimed. You already are nominated for a bunch of awards. There's Oscar buzz. Do you try to tune that out? I'm not expecting it. I don't sit and watch my performance and go, I'm riveting, man. How the hell did I do that? I'm proud of it. And if any of that stuff happens, that'd be great. If it doesn't happen, still everything's been pretty damn good. ¿Y qué se dijo? Hustler ha sido críticamente aclamado. Tú ya estás nominado para un montón de premios. Hay rumores de Oscar. ¿Tratas de ignorar eso? Hustler's been critically acclaimed. You already are nominated for a bunch of awards. There's Oscar buzz. Do you try to tune that out? No lo estoy esperando. No me siento a ver mi desempeño y digo, soy fascinante, hombre. ¿Cómo diablos hice eso? Estoy orgulloso de aquello. I'm not expecting it. I don't sit and watch my performance and go, I'm riveting, man. How the hell did I do that? I'm proud of it. Y si cualquiera de esas cosas suceden, sería fabuloso. Si no sucede, aún todo ha sido muy bueno. And if any of that stuff happens, that'd be great. If it doesn't happen, still everything has been pretty damn good. Hustle's been critically acclaimed. You already are nominated for a bunch of awards.
There's Oscar buzz. Do you try to tune that out? I'm not expecting it. I don't sit and watch my performance and go, I'm riveting, man. How the hell did I do that? I'm proud of it. And if any of that stuff happens, that'd be great. If it doesn't happen, still everything's been pretty damn good.